Objeto. SCP-003. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-003 debe mantenerse a una temperatura constante no inferior a 35 grados e idealmente por encima de 100 grados. No se permitirá que ningún organismo multicelular vivo de categoría cuarto o de mayor complejidad entre en contacto con SCP-003. En caso de corte total de energía, si SCP-003-1 comienza a aumentar su masa, el personal asignado debe entrar en contacto con la piel con SCP-003-1. Idealmente, el personal puede usar su calor corporal para hacer que SCP-003-1 vuelva a estar por encima de la temperatura crítica. Sin embargo, el contacto con la piel debe mantenerse incluso en el caso de que SCP-003 alcance la temperatura de activación, durando como mínimo hasta que SCP-003-1 avance completamente a su segunda etapa de crecimiento. El personal que ingrese al área de contención de SCP-003 debe ser examinado primero en busca de parásitos corporales de categoría cuarto o de mayor complejidad, y esterilizado si tales organismos están presentes. Todo el personal que haya estado en contacto físico con SCP-003-1 debe presentarse inmediatamente para la posterior esterilización. SCP-003-1 no debe ser extraído de SCP-003-2, excepto en el caso de los procedimientos de emergencia detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de las runas de SCP-003-2, incluyendo patrón, frecuencia o color, debe ser comunicado dentro de las 3 horas siguientes. El cese de la actividad de las runas debe ser reportado inmediatamente. SCP-003-2 debe tener una fuente de alimentación designada como generador 003-X en todo momento. Descripción. SCP-003 consta de dos componentes relacionados de origen independiente, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, pelo y uñas de biología desconocida, dispuestas en una configuración similar a la de una placa madre de computadora. Las pruebas revelan que SCP-003-1 es anterior a las primeras placas de circuito conocidas por miles de años. SCP-003-1 se considera consciente pero no activamente peligroso excepto si se cumplen determinadas condiciones. SCP-003-1 fue encontrado en una tabla de piedra, SCP-003-2, en la cual reside actualmente. Las runas de SCP-003-2 no forman parte de ningún lenguaje conocido y emiten patrones de luz pálidos y parpadeantes. SCP-003-2 está controlado por un ordenador interno, no biológico, cuyo contenido es en su mayor parte inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de controlar las emisiones de radiación, incluyendo calor, luz y tipos de radiación anómala. SCP-003-2 contiene una fuente de energía interna de naturaleza anómala, que parece haber estado perdiendo energía desde hace varios siglos antes de su descubrimiento. Se considera probable que SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Los datos parcialmente recuperados e interpretados de SCP-003-2 pueden referirse a un evento de reestructuración de clase LK pasado y / o futuro potencial causado por SCP-003-1. SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRB-04 Beta. Parece posible que SRB-04 Beta haya sido contactado deliberadamente por SCP-003-2. Otras organizaciones también han sido alertadas de la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser consciente, basada en su falta de reacción al análisis y a los procedimientos de M03, Gloria. Cuando SCP-003 cae por debajo de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Primero, SCP-003-1 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial de la masa. Este estado de crecimiento consta de dos etapas.
En ambas etapas, SCP-003-1 estimula parcialmente su crecimiento mediante la conversión de la materia a su alrededor, comenzando con cualquier material inorgánico circundante, incluyendo elementos atmosféricos, luego material orgánico no vivo, incluyendo células de piel muerta, cabello, quitina, esmalte, queratina y otros materiales biológicos. La primera etapa es siempre la misma. SCP-003-1 primero aumentará su masa, luego tomará una forma similar a la de un ofiuroideo, o fiuras, de 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parece ser un procesador central de 3 metros de diámetro. Formará órganos sensoriales que parecen escanear su entorno circundante y convertirá parcialmente el área a su alrededor en una sustancia anómala no identificada. SCP-003-2 parece inmune a la conversión. La segunda etapa describe una alteración del crecimiento que ocurre cuando SCP-003 entra en contacto con material orgánico vivo. SCP-003 parece modelarse a sí mismo a partir del material orgánico, e intentará comunicarse con organismos que coincidan con su plantilla o plantillas iniciales. En su segunda etapa, SCP-003-1 puede pausar, ralentizar o cambiar su crecimiento, y también convertir elementos inorgánicos y orgánicos no vivos en estructuras funcionalmente similares, mientras que altera anormalmente su composición física. Mientras que el crecimiento en la primera etapa es constante, en la segunda etapa la tasa de crecimiento de SCP-003-1 disminuye en un 20.190% mientras SCP-003-1 permanezca en contacto con materia orgánica viva. El porcentaje está determinado por la complejidad del organismo u organismos en contacto con SCP-003-1. SCP-003-1 parece dedicar una gran cantidad de poder de procesamiento al análisis de materia orgánica viva. Durante cada una de las etapas de crecimiento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera ráfagas de radiación que inhiben temporalmente el crecimiento de SCP-003-1, o invierten este crecimiento cuando la temperatura de SCP-003-1 supera los 100 grados. Se han reproducido o registrado emisiones de radiación similares por otros medios anómalos. La biología de SCP-003-1 ha sido objeto de extensos estudios. Se han identificado elementos significativos similares a SCP-1512 y SCP-2756, los dos últimos de los cuales no tienen ninguna conexión confirmada con SCP-003-1 y ninguna conexión conocida entre sí, y ninguno de los cuales se entiende plenamente, técnicamente, incluso menos que SCP-003, gracias a la extensa investigación interdisciplinaria sobre los objetos de SCP-003. Hasta la fecha, no se ha presentado ningún análisis convincente que explique satisfactoriamente la conexión de SCP-003-1 con estos objetos SCP u otros, ni su conexión con la tecnología moderna más allá de la apariencia, y la posible mimetización a través de un mecanismo desconocido. Anexo 0301. A partir de la información recogida a partir del análisis lingüístico de las runas de SCP-003-2 y del análisis comparativo de datos, el equipo de investigación M03, Gloria ha conseguido establecer un vínculo entre SCP-003 y datos borrados con el fin de analizar sus funciones. SCP-003-1 debe considerarse ahora consciente, y debe mantenerse a un mínimo de 1 kilómetro de datos borrados y del subproducto resultante en todo momento. Anexo 003-02. La pérdida de potencia de SCP-003-2 se ha visto acentuada por los procedimientos realizados por M03, Gloria. Por orden de O5-10, M03, Gloria continuará el procedimiento. Anexo 003-03. Durante los procedimientos de M03, Gloria, SCP-003-1 duplicó su masa e inició un rápido crecimiento estructural. La temperatura regresó inmediatamente a 100 grados. El crecimiento y el aumento de masa de SCP-003-1 continuaron durante 9 minutos y 6 segundos, momento en el que SCP-003-2 generó un incremento constante de la radiación. Como respuesta, SCP-003-1 volvió a su estado normal en 3 minutos y 39 segundos.
El nuevo crecimiento se disolvió en un residuo polvoriento que se recogió para su análisis. Tanto SCP-003-1 como SCP-003-2 cesaron toda actividad detectable. SCP-003-2 no reanudó su actividad hasta que se conectó a una fuente de alimentación externa. Las runas de SCP-003-2 brillaron de manera uniforme en gris y no reanudaron su actividad normal durante 3 horas. SCP-003-2 ya no parece ser capaz de mantener el área de contención a una temperatura superior a 35 grados sin la alimentación externa suministrada por los generadores 003 y ya noveno. Anexo 003-04. Se repitió el procedimiento detallado en el anexo 003-03 y SCP-003-1 volvió a entrar en estado de crecimiento. Después de 10 minutos y 13 segundos, SCP-003-2 volvió a producir un aumento constante de la radiación. El crecimiento de SCP-003-1 se detuvo durante 36 segundos, y luego se reanudó a su ritmo anterior. Al cuadruplicar su masa, SCP-003-1 formó una envoltura exterior y un cuerpo homogéneo. Después de que apareciera para explorar su ambiente y parcialmente convertir su ambiente, SCP-003-1 rompió la contención, entrando en la galería de observación donde 9 miembros de M03 Gloria estaban presentes. En contacto físico con los miembros del equipo, SCP-003-1 los envolvió en los apéndices rápidamente crecidos y detuvo su expansión por 15 minutos. SCP-003-1 entonces reanudó el crecimiento, y reorganizó las partes componentes del centro de su forma a la forma de un humanoide femenino de 3 metros de altura, con tentáculos periféricos que se desplazaban para extrudirse principalmente del recién formado cabello y columna vertebral de SCP-003-1. SCP-003-1 entonces emitió vocalizaciones rudimentarias en un aparente intento inicial de comunicarse con los investigadores. Datos borrados. Un individuo desconocido se acercó al área de contención comprometida en compañía de un escuadrón completo de agentes. El individuo afirmó estar actuando por órdenes de O5-10 e intentó comunicarse con SCP-003-1. Datos borrados. Después de este incidente, el agente Jackson de M03 Gloria restableció exitosamente la energía a SCP-003-2 y activó los generadores de emergencia para restablecer la temperatura a 100 grados. El -003-1 regresó a su estado normal en 21 minutos y 7 segundos, y fue exitosamente recontenido sin incidentes. Los 9 miembros de M03 Gloria afectados por SCP-003-1 fueron encontrados físicamente ilesos, sin efectos secundarios aparte del trauma psicológico. Los materiales convertidos de la antigua área de contención de SCP-003 no se disolvieron y ahora están siendo analizados. Anexo 003-05. En vista del incidente anterior, O5-10 fue expulsado del Consejo O5 por decisión conjunta de O5, O5 y O5. Los procedimientos de M03 Gloria han sido suspendidos indefinidamente. Transcripción del informe de incidente A21 de ciclo 8. Para su difusión al mando y personal de O5. Entrevistadores, presentes, O52, O55, O57, O510, y personal. Entrevistada, doctora Tilda David Moose, líder de M03 Gloria Extracto 35 intentó hablar con nosotros. Todos oímos su voz en nuestras cabezas, en una especie de medio lenguaje que no podíamos entender completamente. Algunos de los otros se desmayaron inmediatamente. Duró un poco más, pero no fue por fortaleza mental. Es solo que ella estaba tratando de decirnos cosas diferentes. Le mostró a Jones una recreación de todos los recuerdos de todo lo que Jones sintió. En el transcurso de unos minutos, despedazó a 3 de los investigadores y los volvió a juntar ilesos. No entiende las emociones humanas, ni el dolor, o cómo experimentamos el mundo. Sí, yo diría que los procedimientos de contención son necesarios. Escuchen.
Ella quiere rehacer el mundo. En un paraíso. Un paraíso filtrado a través de su propia comprensión alienígena del paraíso, pero aún así, un paraíso diseñado para nosotros. Para la humanidad. Ella estaría encantada de hacer un paraíso para cualquier organismo suficientemente complejo que se encuentre primero. Cualquier cosa con una mente lo suficientemente compleja como para aceptarla. Digamos, un perro. O una mosca común. Si vuelve a romper la contención, debemos estar ahí primero. ¿Cómo sería? No lo sé. Nos mostró imágenes. No exactamente imágenes. Puedo verlos en mi cabeza. Pero no son fotos. Lo más parecido que se me ocurre es lo que ves cuando cierras los ojos de repente y con fuerza, pero más brillante y complejo. Las imágenes tenían sonidos metálicos asociados a ellas, y detalles sensoriales que no tenemos las palabras o conceptos para describir. Todo el efecto se sentía como palabras de algún tipo. Creo que quería ver qué podíamos entender, para que nos entendiera a nosotros. No tuvo tiempo de terminar de analizarnos. No sé qué habría pasado si lo hubiera hecho.